Bendiciendo tu vida. Bendiciendo tu vida. Somos Impacto Estéreo. Contáctanos al 375-8687. Impacto Estéreo, una grata compañía. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Primera de Juan 5:4. Estás escuchando desde Cali para el mundo, Impacto Estéreo. Los comentarios y prédicas del siguiente programa son responsabilidad absoluta del ministerio o iglesia que lo presenta. Gracias, muchas gracias, Señor. La Iglesia Cristiana Último Avivamiento Cali presenta su culto en vivo. Escúchalo todos los domingos a las 7 de la noche por Impacto Estéreo. Pacientemente esperé en ti, Señor, en medio de la angustia te busqué, postrado ante tu altar te adoré, Señor, y con mi arpa yo te declaré. Pacientemente esperé en ti, Señor, en medio de la angustia te busqué, postrado ante tu altar te adoré, Señor, y con mi arpa yo te declaré. Fortaleza, el Dios de mi alegría y de mi gozo, eres tú, Señor. En medio de la congregación te alabaré, porque tú eres mi libertador. Fortaleza, cántale a Él, el Dios de mi alegría y de mi gozo, eres tú, Señor. En medio de la congregación yo te alabaré, porque tú eres mi libertador, porque tú eres mi libertador. Pacientemente esperé en ti, Señor, así es. En medio de la angustia te busqué, postrado ante tu altar te adoré, Señor, y con mi arpa yo te declaré, sí, Señor. Pacientemente esperé en ti, Señor, en medio de la angustia te busqué, postrado ante tu altar te adoré, Señor, y con mi arpa yo te declaré. Vamos. Eres Jehová mi fortaleza,
porque tú eres mi libertador. Eres Jehová mi fortaleza, el Dios de mi alegría y de mi gozo. Eres tú, Señor, en medio de la congregación yo te alabaré, porque tú eres mi libertador, porque tú eres mi libertador. Aleluya, dale un fuerte aplauso a Él. Gloria al Señor. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. Y no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. Y no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. ¡Hey! La 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 como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. La 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 la. Confesamos, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. Y no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. La 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 la. La 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 toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es Dios por siempre. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Dios por siempre. ¡Hey! No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Dios por siempre. Toda rodilla se doblará y
toda lengua confesará que Jesucristo es Dios por siempre. Y no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. Y no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, puedo cantar, 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 cantar. Puedo cantar, 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 cantar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, puedo correr, 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 correr. Puedo correr, 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 correr. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, puedo saltar, 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 saltar. Puedo saltar, 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 saltar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, puedo danzar, 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 danzar. Puedo danzar, 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 danzar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, puedo cantar, cantar, cantar. Puedo cantar, 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 cantar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, puedo danzar, 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 danzar. Puedo danzar, 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 danzar. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, puedo correr, 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 correr. Puedo correr, 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 correr. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, Cuando pienso en el día que me libero, quiero saltar, 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 saltar. puedo saltar. Puedo saltar, 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 saltar. Puedo danzar. Puedo correr, 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 correr. Puedo danzar, 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 danzar. Puedo saltar, 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 saltar. Aleluya. Hay gozo en la casa del Señor. ¿Cómo dice? Hay gozo en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque Él está junto a mí. Gózate y alábale a Él. Gózate y alábale a Él. Hay gozo en la casa del Señor. Porque Él está junto a mí. Hay gozo en la casa del Señor, porque Él está junto a mí. Gózate y alábale a Él. Gózate y alábale a Él. Grita, grita, canta, Delante de su presencia. grita, canta. Delante de su presencia. Gózate y alábale a Él. Gózate y alábale a Él. Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza. Con gozo cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza. Suenen trompetas y flautas, sonido de bocina también. Canten, dancen
Padre de Dios, Él es nuestro Rey. La 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 la. Con gusto cantaré a Jehová, mi boca se llenó de su alabanza. Con gozo cantaré a Jehová. Mi boca se llenó de su alabanza. Suenen trompetas y flauta, sonido de bocina también. Canten, dancen, alaben a Dios, Él es nuestro Rey. La 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 ¡hey! ¡Aleluya! Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, delante de ti, Señor, ponemos la vida de cada uno de nosotros. Ponemos la necesidad de cada uno de nosotros, Señor, y te pedimos que conforme a tu misericordia, Señor, hables a la vida de cada uno. Ponemos cada petición, Señor, cada necesidad, Señor, cada ruego de tu pueblo. También ponemos, Señor, la salud, Señor, de Chequinat, y pedimos, Señor, coloques tu mano poderosa, Señor, sobre su vida, y seas tú sanando, Padre, todo dolor, Señor, en su cuerpo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Abre nuestro entendimiento, Señor, para poder entender y comprender tu palabra, y que ella no vuelva vacía, Señor, sino que haga la obra para lo cual tú la envías a cada uno de nosotros en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Fíjese que cuando la mayoría de nosotros llegamos a Jesús, pues siempre llegamos con por diferente motivo. Algunos llegaron a Cristo por enfermedad, porque estaban enfermos, otros porque estaban llenos de problemas, otros simplemente porque supuestamente alguien los llevó. Pero cuando llegamos a Cristo, debemos de entender de que automáticamente, según la Biblia, Cristo nos ingresa como a su familia. Ya dice la Biblia, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y va a costar entender algo a nosotros en lo general, porque cada uno de nosotros aquí presente representa una familia a nivel natural. Y en la familia de cada uno o en la casa de cada uno, las cosas siempre se van a manejar diferentes a cómo se manejan en la casa de otro. Ejemplo, unos dicen, la puerta se cierra a las 10 y echan tranca y dejan afuera a quien sea. ¿O no? Otros dicen, aquí se cierra a las 11, otros dicen, aquí nunca se cierra. Pero cada uno tiene como sus reglas, ¿sí o no? En unos dicen, hoy no ven televisión nadie, en otros mantienen el televisor prendido. ¿Qué hacer? Si cada casa tiene su regla, o su manera de ser, o su forma de ser, como usted quiera mirarlo. ¿Qué hacer? Respetar las reglas de las casas de los demás. Tal vez no son las mismas mías, las mismas suyas no son, pero yo tengo que respetarle las reglas a usted y las reglas a mí. Usted me las tenía que respetar a mí, ¿correcto o no? Cuando estamos en la familia de Dios, ahí es donde cuesta entender. Yo me tengo que acomodar a las reglas del jefe. Yo me tengo que acomodar a las reglas de Dios, pues. Y tal vez las reglas de Dios sean muy distintas a las mías y a las suyas. Pero soy yo el que me tengo que comenzar a acoplar a las reglas de Dios. Y entonces cuando dice la Biblia, ahora somos miembros de la familia de Dios, pues hay que entender algo. Por eso nos llamamos hermanos, ¿cierto? Porque tenemos a un Padre llamado Dios. Ahora, pongamos un ejemplo. Hay hogares donde en la familia se pelean, no necesariamente a los golpes, se discuten y se pelean. Y entonces, en algunos casos, el papá le pega a los dos que están peleando. No importa quién tenga la culpa, le casca a los dos.
Y le dice, usted no tiene por qué pelear. Y les pega a los dos. En otros casos, pues el papá los deja que peleen. En otros casos, el papá se enoja con ellos. Porque estaban peleando. ¿Sí estamos o no? ¿Ha oído eso en alguna familia? Son las reglas de allá. En Dios viene y dice Dios, ok, yo soy su padre, dice Dios, amén. Y como familia van a tener que entender algunos comportamientos que hay que tener entre familia. En la casa de Dios, no en la casa mía ni en la suya, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a entender que tenemos dos familias. Su familia en sangre y su familia en la fe. En su familia en sangre, en su casa, usted va a hacer pues lo que a usted le parece que está correcto. En la familia en la fe, usted va a tener que hacer lo que Dios dice que hay que hacer. Así usted no esté de acuerdo, pero hay que tratar de acomodarse a lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué es tener una familia? ¿Qué es ser parte de una familia? Ser parte de una familia es ser un miembro de ese círculo. ¿Tienes beneficios o no en una familia? ¿Sí? ¿Tienes responsabilidades? ¿Y tienes funciones? ¿Que en tu casa no las hagas? Pues lo más lógico que va a pasar es que el papá se enoje, que la mamá alegue, que el papá le pegue, que la mamá le pegue. Y vaya y venga. En Dios hay que cumplirlas. Porque el deseo de Dios es que usted y yo no solamente pertenezcamos a la familia de Él, sino que entendamos que tanto usted para mí y yo para usted somos valiosos. Y que tanto yo lo necesito a usted, como usted me necesita a mí, como usted necesita al que está a su lado y como el que está a su lado lo necesita a usted. Porque si no, vamos a ser como aquellas personas solitarias, que no necesitamos de nadie, que no queremos a nadie, que no nos importa la vida de nadie, y eso lo podemos hacer en nuestra casa. En la iglesia no, porque ese no es el deseo de Dios. Espero me entienda antes de entrarle al tema. Amén. Entonces, ¿conoce familias donde la gente vive sola? Que cada uno se mete a su pieza y come en su pieza y el otro y nunca hablan ni nada, y es un problema de ellos. ¿Sí los conoce o no? Hay familias así, eso hay que respetarlo. Pero en las cosas de Dios ahí cambia la historia totalmente. Entonces yo quiero que usted abra su Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, y miremos Tesalonicenses, vaya allá, primera, para entrar en materia en este tema. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. ¿Amén o no? ¿Lo tiene? Primera Tesalonicenses 3, verso número 12. Dice, y el Señor, Dios, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Y yo creo que ahí pare un momento. Dios os haga ¿qué? Crecer y abundar en amor. ¿En quién está hablando ahí? Unos para con otros. ¿Iglesia o no? Hermanos, familia en la fe. Ahora, hay familias que el hermano odia al otro hermano y que el primo no quiere a la prima y que el tío no soporta yo no sé a quién. Eso es allá. En Dios no. En Dios lo que tengo que pedirle es que Él me haga crecer ¿en qué? El amor que tengo que sentir hacia usted y el que usted tiene que sentir hacia mí. Y me haga abundar, no solamente que me haga crecer, sino que ahora me haga abundar en ese amor. Porque si no, ¿cómo vamos a hacer? A ver, alguien sin amor. No diga el antónimo necesariamente. No, sin amor. O sea, vamos a ser gente simple. ¿Qué nos va a importar? Nada la vida del hermano. Y entonces, si dice, Dios os haga crecer, ¿será que en mis oraciones no tiene que estar, Señor, que el amor hacia mi familia, en la fe, crezca?
que el amor hacia mis hermanos crezca y no ser como muchas veces la mayoría de nosotros, por no hablar de nadie, somos, que no nos importa la vida de nadie. Porque como en mi casa me enseñaron a que a mí no me debía importar la vida de nadie, no, eso era allá. Acá en Dios es distinto. Amén. Y entonces dice, sigue la lectura y dice, como también, dice Pablo, lo hacemos nosotros para con vosotros. Entonces, Pablo el apóstol pedía a Dios que le hiciera crecer el amor hacia los hermanitos, ¿o no? Entonces quiere decir que nosotros debemos mejor que pedirle a Dios que nos haga crecer el amor y que abundemos en el amor unos para con otros. Amén. ¿Cómo está su amor por el que tiene a su lado? El amor de familia hablo. Bueno, porque pronto está al lado de su esposo. No, hablo de ese. Eso es amor en su casa, no. Hablo del amor en el Señor. No en la sangre. ¿Hay que medirlo o no? O sea, teníamos que pesar un día el amor de cada uno de nosotros hacia el otro hermano. ¿Amén o no? ¿Estamos? Pase allá a Santiago, en el capítulo 5, después de Hebreos, casi al final de la Biblia. Y en los hogares hay veces hay necesidades, ¿cierto o no? Y si tocó pedir ayuda, hay que pedir ayuda. ¿O no? Hasta económica, si usted quiere, solicita ayuda y entre todos hicieron algo para suplir una necesidad. En Dios, dice capítulo 5 de Santiago, dice, ¿lo tiene ya? Verso 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y mire la segunda parte. Su Biblia dice, y orad unos por otros para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Pongámosla más fácil, hermano. Si el amor de uno no crece hacia la gente, a uno le da igual si se muere o no. Para que la pongamos más fácil. Si el amor crece para con el otro y el otro tiene una necesidad, usted va o no va a pedir por el otro o por la otra. Usted va a orar. Señor, ten misericordia. Y la Biblia dice, la oración del justo puede mucho. Ahora bien, si lo miramos así, usted ora por su familia en la fe, no me conteste, no, ni yo le voy a contestar. O sea, usted ora por sus hermanos. Cuando usted se da cuenta que un hermano, que una hermana, no importa que sea de esta congregación o de otra, pero que usted sabe que es hermano, tiene una necesidad, tiene un problema, tiene una dificultad, ¿usted ora por él o por ella? Porque si usted le importa poquito, si usted no le pide a Dios, ve la necesidad del hermano y no le pide a Dios, ¿será que usted lo ama? Esa sería la buena pregunta, ¿sí o no? ¿Será que lo ama? Porque el amor no es decir te amo, el amor es demostrar. ¿Amén o no? Entonces, muchas veces la oración del cristiano, de la gente en particular, sí es egoísta. Hay veces, solo pidiendo para mí, por mí, ayúdame a mí, dame a mí, y los demás. Y los demás, y cuando la Biblia dice orad unos por otros, ¿a qué se referirá? A que es prácticamente un deber en la familia de Dios, que usted ore por mí y que yo ore por usted. Eso es un deber, eso es como una regla en Dios. En mi casa tal vez no es regla. En su casa tal vez no sea regla, en Dios sí. Y en Dios es una necesidad que oremos unos por los otros. ¿Por qué? Porque lo que el hombre siembra, dice la Biblia, eso recoge. Y si tú no oras por nadie, nadie va a orar por ti. Cuando estés metido en un lío, vas a estar solo o sola y nadie va a pedir por tu vida. Y ahí sí se va a tornar difícil la cosa. ¿Amén o no?
Vaya un momentico ahí a Efesios, devuélvase a Efesios un momento, capítulo 4. ¿Tiene ya? Efesios 4:32 dice, antes, sed benignos, o sed amables, afables, no sé qué diga su Biblia, unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como que le acuerdan a uno, ¿no? Como ¿qué dice su Biblia? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y entonces miramos algo muy sencillo. Yo recuerdo, lo viví no solamente en mi casa a nivel familia, papá, mamá, hermanos, sino a nivel familiar, en el conglomerado familiar. Y entonces habían familiares míos que no se hablaban. Eso no se hablaban ni se determinaban nada. Hermano, y la familia estaba contenta al 31. Porque ahí se arreglaban las cosas. Y si a las 12, ¿no? Feliz año, y se perdonaban supuestamente todo, tomaban trago y al ratico volvían a pelear. A esperar el otro 31. No, le estoy hablando cosas que pasaban. Y tal vez en la familia no hay quien le dirija a la gente decir, mira, es que tienes que aprender a perdonar. Porque si uno no perdona, pues Dios no lo perdona. Eso es algo primordial. Pero también hay que aprender a ser misericordiosos, condescendientes con la gente. Amén o no. Pero también dice que hay que aprender a ser amables. O hay de su Biblia, si tiene una Reina Valera, dice benignos o afables, no sé qué diga. O sea, a ser buenas personas los unos para con nosotros. Y perdone que le diga algo. Eso empieza desde el saludo que usted tiene que entender que debe de dar a su familia. ¿O no? Nosotros no llegamos ¿a dónde llegamos nosotros aquí? A la congregación, a la casa de Dios. Y si dice benignos, afables, amables los unos para con nosotros, o sea, pues al menos requiere de que yo le salude. De que usted me salude. Porque si no es como que yo vengo a la casa y como que lo ignore a usted totalmente, y eso no es como amabilidad. Yo tenía problemas de los montones. A mí llegaba la gente a mi casa y si a mí no me pegaba la gana, yo me encerraba y ni saludaba a nadie. ¿Y a mí qué me iba a decir algo en mi casa? Claro, malos hábitos, hermano. Ya los he cambiado. Pero no puedo llegar a la iglesia lo mismo. Usted es mi hermano, usted es mi familia. Entonces, si yo ni lo saludo, lo estoy ignorando. Imagínese qué tal que usted quisiera decirme, ay, usted puede orar por mí que tengo un problema. Y si no lo determino, ¿será que estoy siendo benigno con usted? ¿Será que estoy siendo misericordioso con usted? Para nada. Entonces, en la familia, en la fe, esas cositas, pequeños detalles, hay que aprenderlos. ¿Amén o no? ¿O no hay que ser amables los unos con nosotros? Saludado, hermano, mire, es tan tremendo que la regla de Dios las cosas que Pablo decía, siempre lo escribía al final de las cartas, cuando decía él, saludaos con ósculo santo, decía Pablo, saludaos unos a otros, o sea que hay que saludarse. Eso muestra amabilidad, eso muestra que usted está siendo benigno con el otro o con la otra. Eso muestra que usted está siendo amable. Y si me aprieta un poquito, eso demuestra que usted tiene modales en esta familia, o sea, en la familia de la fe. Bueno, ¿usted no dice amén? Eso muestran los modales de uno, ¿sí o no? Bueno, usted ya ni amén dice, gloria a Dios. Hechos, capítulo 2.
Y después de que llegó el Espíritu Santo, capítulo 2, por supuesto, del libro de los Hechos, usted va a encontrar de que comenzaron ellos a predicar, Pedro especialmente, y voy a leerle desde el 38 si quiere, para llegar a donde le quiero llegar. Y Pedro les dijo, Pedro estaba hablando a la gente nueva, las iba a ingresar a la familia, y les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Verso 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Oiga, en ese día era gente nueva que la metieron a la familia. Verso 42. Y esas personas perseveraban en la doctrina en la Biblia, en la doctrina de los apóstoles. Y miren lo que le enseñaron: comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Miren lo que le enseñaron de primerazo. ¿Qué les enseñaban? Hey, usted tiene que tener comunión, ¿o no? Ustedes tienen que, cuando compartan el pan, compártanlo en familia, ¿o no? Oren unos por otros. Eso es lo que le enseñaron a los nuevos. ¿Amén o no? Y ahora le voy a hacer una pregunta: ¿qué significa para usted comunión? Unidad, compartir. ¿Qué significa comunión? ¿Ah? Dialogar, compañerismo, pues. Ok. Ahora mire lo que dice primera carta de Juan. En la parte de atrás de la Biblia, antes de Apocalipsis, está Judas, y antes de Judas las cartas de Juan. En la primera, en el capítulo 1, dice: ¿lo tiene ya? Capítulo 1 de primera de Juan, verso número... leamos desde el 6 si quiere. Si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, con el Señor, y andamos en tinieblas, mentimos y no participamos de la verdad. Verso 7. Pero si andamos en luz, como Él, el Señor, está en luz, mire lo que dice: tenemos comunión los unos con otros. Y mire para qué sirve la comunión en la familia, en la fe. Mire como aquel premio de Dios. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. ¿Para qué sirve la comunión? Para que Dios vea que como familia, en la fe hablo, estás unido a tu hermano, estás unida a tu hermana, y te va a servir para perdón de tus pecados, ¿o no? Bueno, según la Biblia. Entonces la comunión yo la necesito. La comunión con la familia en la fe yo la necesito, porque, perdone que le diga, yo todavía peco, y usted también, según dice la Biblia, ¿no? Entonces, cada que yo cometa un pecado, yo voy a necesitar que Dios me lo perdone. ¿Para qué me va a servir la comunión? Para eso. Pero ¿qué sucede cuando hay problemas, hermano? ¿Qué sucede cuando hay dificultades, cuando hay diferencias? ¿No sucede que la gente en vez de estar en comunión, se aísla, se aleja, se dispersa? ¿Eso no es lo que pasa? Y entonces cada uno se muere solo. Y la Biblia, ¿y cómo muestro yo que soy familia en la fe? Por eso en Dios yo no me debo aislar. Por eso en Dios yo no me debo esconder. Mucho menos no pone la cara, hermano. Hay que acercarse a Dios y a la familia en la fe. Hay que pedir oración unos por otros. Hay que tratar de estar unidos, pensar en la necesidad del hermano, pensar en la necesidad de la hermana y pedirle a Dios por esa necesidad. Porque si no vamos a caer en uno de los errores tan crasos que lo asustan a uno. Mire,
Santiago, ahí devuélvase. Analice para qué sirvió la comunión, no para perdón de pecados, pero analice cuando no entendemos eso y hacemos, tal vez, capítulo 5 de Santiago. Cuando no lo entendemos, hermano, y cuando miramos, hermano, lo que tal vez miramos en nuestra familia, en la sangre, y no lo que dice acá, dice capítulo 5, ¿ya lo tiene? Dice, verso 9, hermanos, le habla a la familia, en la fe, hermanos. Si tiene una Biblia Reina Valera, debe de decir, no os quejéis unos contra otros. ¿Sí dice su Biblia así? ¿Cuál es la paga de quejarse del uno contra el otro? Siga leyendo y se encuentra la sorpresita que hay ahí. Para que llegue al cielo, para que no seáis condenados. ¿Dice su Biblia, sí o no? He aquí, el juez está delante de la puerta. Ahí paremos. O sea que quejarse del uno al otro es delicado. ¿O no? En mi casa no es delicado, en la suya no es delicado, en mi casa no hay consecuencias, en la suya no hay consecuencias, en la de acá sí. ¿O no? ¿O qué consecuencias pueden haber en mi hogar si yo me quejo de otra persona? ¿O qué consecuencias pueden haber en su casa si usted se queja de otra persona? Tal vez no haya nada. Pero en la fe sí hay consecuencias. ¿O no dice para que no seáis qué? Bueno, a ver, pregúntele a algún hermanito si se quiere ir al infierno por andarse quejando de otro. ¿Habrá alguien que quiera ir al infierno por eso? No, creo que nadie. Entonces, ¿por qué me quejo? Pregunto, ¿porque lo amo? ¿Porque estoy orando por él? ¿O porque tengo una molestia? ¿Porque tengo un enojo? ¿Porque tengo una carga por él? ¿Sería más fácil eso, sí o no? Por eso me quejaría. Pero no debería quejarme, según la Biblia. Mejor no debería quejarme. Si no me quejo, estoy evitando problemas. Si me quejo, me estoy ganando problemas. ¿O no? Porque dice, no os quejéis unos. Sí leí bien, sí. Hermanos, no os quejéis unos contra otros. Ay, no hay pierde familia en la fe. Entonces, si no lo entiendo, mire, devuélvase a Tesalonicenses un momentico, capítulo 5, primera. Entonces empiezan estas cositas, mire, capítulo 5 de primera Tesalonicenses. ¿Lo tiene ya? Verso 15, mirad que ninguno es ninguno, pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros. Y vuelve y lo dice, y para con todos. Entonces, ¿por qué será que cuando la gente, hermano, o usted y yo, o alguien, se molesta con alguien y no entiende lo que debe de hacer en la Biblia, quiere pagar mal por mal? ¿O no hay gente que paga mal por mal? ¿No me habla? Tampoco le hablo. ¿Cómo así? Eso no es en Dios. En Dios es al revés. Si tú sabes que tu hermano tiene algo en contra tuya, ve tú y búscalo, dice la Biblia. Porque con eso Dios le está enseñando a agachar la cabeza, a ser humilde. No a pagarle a la gente mal por mal. Por mucho que nos hayan hecho, hay que aprender a entender que hay que pedir por la gente. ¿Amén o no? O por allá en 1 Corintios 10 creo que dice, pero lo busco. Cuando dice que el que mire estar firme. Entonces yo no me quejo de alguien que está bien, de lógica me quejo de alguien que está cometiendo algún error. ¿Sí o no? Y entonces si veo a alguien en un error, lo que debo de hacer es orar por él o por ella, pedirle a Dios que le ayude. ¿Ahí estoy siendo bueno o malo?
Estoy siendo bueno, misericordioso. Señor, ayúdale, porque tal vez así como está ella, o así como está él, puedo estar yo mañana. ¿Amén o no? Entonces, miremos algo ahí. ¿Las reglas de su casa y de las mías son muy distintas a las de Dios o no? Y cuesta así 10:12, hermana, 1 Corintios, ahí lo dice. ¿Cuesta o no cuesta adaptarse a las reglas del jefe? ¿O cuesta entenderlas más fácil? Cuesta como entenderlas. Cuesta como compartir con el hermano. Cuesta como orar por el hermano. Cuesta como... Eso es lo difícil, de adaptarse como a esa familia. Y es como cuando usted sale de su casa y se va a otra casa, a otro lugar, y usted dice, pero en mi casa no hacían esto y acá sí. Y es como una adaptación que algunas personas lo hacen, otras no lo hacen. No, yo mejor me voy de aquí porque esto aquí es muy diferente a lo mío. No, en Dios o nos adaptamos o nos perdemos. Porque es nuestra familia en la fe. ¿Amén? ¿Entendió? Entonces, ¿qué tenemos que aprender a hacer? A ver, ayude ahí si aprendió. A crecer, primeramente, si usted no pide que crezca su amor para con su hermano, nada de lo otro le va a funcionar. Usted necesita que el amor crezca los unos para con nosotros. O sea, que su amor le crezca para por la hermana, para por el hermano, para los hermanitos de la otra iglesia, para los hermanitos de la otra iglesia de allá, porque es su familia en la fe. Y en sus oraciones usted se acuerda, Señor, nuestros hermanos en cualquier lugar del mundo, Señor, ayúdalos. Entonces ahí necesita uno pedirle, Señor, que mi amor crezca, porque algo sí tengo yo claro, cuando llegamos a Cristo, nuestro amor en la fe no es muy grande. ¿O sí? No, pues si apenas nos están presentando al uno, al otro, ¿cómo se llama él? Yo ni me acuerdo. ¿Cómo? Uno menos va a ponerse a orar por las personas, apenas está como acoplándose. Pero lo que uno sí necesita es pedirle a Dios que el amor crezca. Amén. Quiero que se ponga sobre sus pies. Y que con sus ojitos cerrados, hermano, piense un momento en lo que usted es ahora, no lo que usted era antes, no, lo que usted es hoy. Ahora usted no es cualquier persona, ahora usted es miembro de la familia de Dios. Ahora usted y yo somos miembros de una familia en la fe, donde hay un Padre llamado Dios, donde hay un hermano mayor llamado Jesús. Esa familia es la que un día, antes de que tú nacieras, colocó unas reglas. Y la regla fue que debíamos de amarnos unos a otros. Ser buenos unos para con otros. Ser misericordiosos unos para con otros. Tener comunión los unos con los otros. No quejarnos los unos de los otros. Esa familia en Dios es la que tú y yo representamos hoy en día. Es lo que somos, es lo que Él hizo cuando te llamó a ti y me llamó a mí, cuando me ingresó a mí y te ingresó a ti en la familia de la fe, en la familia de Dios. Tú eres miembro de la familia de Dios. Ahora tú eres una persona que eres parte de la familia de Dios. Errores garrafales que cometíamos en la familia en sangre, nos quejábamos el uno para con el otro. En Dios eso no se debe hacer. En Dios lo que va a ocasionar eso es condenación. Porque estarías demostrando cuando tú y yo nos quejamos de otro hermano, nos quejamos de otra hermana. Con eso estamos demostrando que no amamos a ese hermano o que no amamos a esa hermana. Más bien que tu oración y la mía sea, Señor, que mi amor crezca para con mis hermanos. Que mi amor crezca para con mis hermanos. Señor, que sea una persona benigna,
bondadosa, afable, amable, que sea misericordioso. Señor, que perdone. Señor, que pueda compartir. Señor, pero especialmente que pueda orar, como dice tu palabra, unos por otros. La oración eficaz del justo puede mucho. Mi oración puede ayudar a muchos, Señor. Pero tu oración, hermano, tu oración, amada hermana, también puede ayudar a mucho. Por eso es necesario que oremos los unos por los otros. Por eso es necesario que haya comunión los unos con los otros. Porque ahí vemos, ahí conocemos las necesidades. Ahí pedimos ayuda el uno para con el otro. Y cuando Dios ve que tú tienes comunión con el otro, con la otra persona, te va a servir mucho para perdón de pecados. Si tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué necesario es que entendamos que ahora somos parte de la familia de Dios. ¿Te atreves a decirle al Señor: Señor, hazme entender que yo ahora no soy un extranjero ni un advenedizo? Señor, hazme entender que yo ya no soy un extraño. Señor, hazme entender que soy miembro de la familia de Dios. Y que tú me pides que sea bueno, que sea bondadoso para con mi familia en la fe, que sea misericordioso, que tenga comunión. Señor, saco de mi vida toda queja. No quiero ser una persona querellosa. Yo no quiero quejarme, Señor, mucho menos de mi hermano o de mi hermana. Eso acarrea condenación, Señor. No quiero quejarme. Tampoco quiero pagarle mal por mal a alguien, Señor. Tal vez en mi familia, en sangre aprendí eso. Señor, ahora no quiero hacerlo. Renuncio a eso. Renuncio, Señor, a pagarle mal por mal a la gente. Renuncio, Señor, a quejarme. Así tenga razón o no, Señor. Renuncio a quejarme de otro. O renuncio a quejarme de otra. Enséñame, Señor, y que mi amor crezca, Dios, para con mis hermanos. Que mi amor crezca para con mis hermanas. Házmelo entender, Señor. Padre, escribe en mi corazón tu palabra, y que ella, Dios, tu palabra, no vuelva vacía, Dios. Que ella haga la obra en mi vida, en la vida de mi hermano, de mi hermana. Bendigo a tu pueblo, Señor. Bendigo a tus hijos. Bendigo a tus hijas, Dios, y pido que tu palabra, Señor, quede escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Te lo pido, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. ¿Qué le parece si bendice ahí a su hermano? Le da un saludo fraternal. Los comentarios y prédicas del anterior programa fueron responsabilidad absoluta del ministerio o iglesia que lo presentó. La Iglesia Cristiana Último Avivamiento Cali presentó su culto en vivo. Escúchalo todos los domingos a las 7 de la noche por Impacto Estéreo. Bendiciendo tu vida, bendiciendo tu vida. Somos Impacto Estéreo. Contáctanos al 375-8687. Impacto Estéreo, una grata compañía. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta
es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Primera de Juan 5:4. Estás escuchando desde Cali para el mundo Impacto Estéreo.